la unidad de biología. Vamos a colocar énfasis en muslo y en pierna. Vamos a disminuir el énfasis en pie, y es una decisión porque pie es complejo, muy difícil, muchos músculos, muchos planos. Y la importancia para este curso no es tanta, porque se va a ocupar más bien en morfología 2. Ahora, la clase está preparada para poder avanzar lo que más se pueda en pie. Lo que no se alcanza a ver será será parte de la unidad del próximo curso, ¿ya? No hay problema. Vamos a tratar de avanzar para intentar explicar algunas cosas del pie, porque finalmente igual es la reina del miembro inferior, porque todo el miembro inferior está hecho para trabajar sobre el pie, sobre los arcos del pie, ¿ya? Bien, biología del miembro inferior. Una vez que nosotros hemos conocido la musculatura de pelvis, perineo, y después empezamos a dar vueltas, ¿cierto? A rotar y empezamos a analizar el miembro inferior, pero por los primeros músculos, que son la región glútea y los pelvitrocanterios. Hay que dejar claro que los músculos glúteos y los pelvitrocanterios son músculos del miembro inferior. Son músculos del miembro inferior. Y por lo tanto, nosotros alcanzamos a ver parte de esto en la clase anterior, ¿cierto? Habíamos hablado de orígenes y inserciones, hablamos del extensor de la fascia lata y de los músculos pelvitrocanterios. Perfecto. Y habíamos quedado aquí. El muslo y la pierna, su gran volumen va a ser muscular. Por lo tanto, cuando nosotros analicemos en el próximo curso, hagamos un análisis topográfico del miembro inferior, lo que usted se va a encontrar básicamente son con músculos, con cortes musculares. Por lo tanto, los puntos de referencia van a ser las paredes musculares. Y entonces usted la debe manejar perfectamente. Por eso que esta clase es tremendamente importante para aplicarla en las clases del miembro inferior del próximo curso. Y tiene que tener muy claro cuáles son los músculos que son mediales, cuáles son los músculos que son puntos de referencia, cuáles son los músculos de los pes anserinus o de distintas estructuras del miembro. En el muslo nosotros vamos a tener un conjunto de músculos que van a ser el sartorio, que es un músculo, ya lo vamos a analizar, pero es un músculo bastante fino, pero muy importante topográficamente desde la perspectiva de que él forma parte de los límites del triángulo femoral. Y después tenemos el músculo cuádriceps, que está compuesto por el vasto medial, vasto lateral, vasto intermedio y el recto femoral, un músculo bastante particular porque sus porciones vastas van a trabajar sobre la rodilla. En realidad lo que hace es hacer una extensión de la pierna sobre el muslo, extiende en la pierna. Perfecto, pero la porción del recto femoral le da un contingente de fibras que van asociadas a la pelvis y van al coxal. Por lo tanto, pasan esas fibras y pasan esos tendones por la articulación coxofemoral. Por lo tanto, puede movilizar la articulación coxofemoral. Entonces hacen flexión de la articulación de la cadera. Pero al mismo tiempo, el recto femoral, hace flexión de la articulación de la cadera, haciendo una extensión de la articulación de la rodilla. Súper interesante su biomecánica. Y se firman el resto, porque tienen un tendón común, para poder trabajar con potencia. Y el músculo articular de la rodilla es un músculo pequeño, muy pequeño, que está en relación al músculo vasto intermedio. Vamos a hablar de cada uno de ellos, pero aquí. El compartimento, entonces, antes del compartimento anterior del muslo, los músculos del muslo se van a dividir en compartimentos. Vamos a tener un compartimento anterior, que es el que estamos analizando ahora, un compartimento medial y un compartimento posterior. El compartimento anterior está casi completo, constituido por el músculo cuádriceps y un par de músculos anexos, que eso es lo que estábamos viendo. El compartimento medial del muslo, básicamente son músculos que se denominan aductores y un par de músculos adicionados. Y el compartimento posterior se les denomina isquiotibiales. Por lo tanto, los músculos que lo conforman son músculos isquiotibiales, ¿ya? Porque al decir isquiotibial estamos hablando sobre el origen e inserción del conjunto de músculos que pasa por ahí. El compartimento anterior del muslo, entonces, va a estar conformado por este músculo, miren, sartorio. El músculo sartorio es un músculo oblicuo que se inicia en la espina ilíaca anterosuperior, está bien arriba, en la espina ilíaca anterosuperior, y toma una dirección oblicua hacia medial, descendente, y va pasando por el triángulo femoral. Mire, ahí se puede ver el límite del triángulo femoral.
Entonces forma el límite lateral del triángulo femoral y también forma parte de como si fuera la tapita de un conducto. Aquí estamos viendo el músculo sartorio nuevo. Aquí lo han sacado del triángulo femoral, pero forma parte una tapita de un conducto que se denomina conducto de Hunter o conducto de los aductores. Conducto aductor. Y el conducto aductor finalmente lo que va a hacer es que va hacia medial, miren, hacia medial, y hace que las estructuras neurovasculares que van por dentro se posicionen en la región posterior, se vayan hacia atrás. ¿Ya? Por lo tanto, un músculo, como les decía, importante topográficamente. Y este músculo desciende, miren, y se inserta a nivel de la tibia, de la epífisis proximal de la tibia, en un conjunto de tendones, y este toma en un conjunto de tendones, 3 tendones que están en uno, y este toma el tendón más anterior, y es el músculo sartorio. Nosotros aquí lo estamos viendo como si fuera único, ¿cierto? Pero claramente que si nosotros rotamos, veríamos ese musculito llegando a la misma región, que es el grácico. Entonces, este es uno de los músculos que conforman la pata de ganso. Porque si nosotros vemos que este músculo, o este conjunto de tendones, es un tridente, es así. Y como tiene expansiones aponeuróticas entre uno y otro dedito de cada tendón, entonces parece la pata de un pato. En realidad se le denominaba el pes anserinus y se traduce a la pata de ganso. ¿Ya? Entonces, los tendones de la pata de ganso. Bien, el músculo sartorio tiene una acción sobre, si nosotros lo observamos, ahí se ve completo, miren. Si nosotros observamos, si traccionamos, porque este es el origen, si traccionamos ese músculo, ¿qué pasará con la articulación, por ejemplo, de la cadera? Se flecta, ¿cierto? Articulación de cadera, coxofemoral, se flecta. ¿Qué pasará con la articulación de la rodilla? Se flecta, también, se flecta. Y además hace una abducción y una rotación lateral de la rodilla. O sea, el músculo hace esto, miren. De hecho, el movimiento total está puesto sobre colocarse el pie sobre la rodilla. Entonces, sartorio significa el sastre, significa el músculo del sastre. Y los sastres hacen ese movimiento para poder coser. Músculo sartorio. Cuádriceps. Una vez que hemos sacado el músculo sartorio, nos encontramos con este músculo. Mire, aquí hay una imagen del cuádriceps completo, con recto femoral. Ahí está el recto. Y aquí está sin recto femoral, lo han cortado para poder observar su porción intermedia o vasto intermedio. Primero, el músculo cuádriceps se compone de 4 porciones. Esta es una, el músculo recto femoral, el músculo vasto lateral, el músculo vasto medial. Y si nosotros sacamos esto, nos encontramos con el vasto intermedio, que básicamente es puro tendón. Recto femoral. El recto femoral es un músculo que se origina en la espina ilíaca anteroinferior. Espina ilíaca anteroinferior. Pero tiene 2 cabezas y por lo tanto tiene 2 tendones. El que nosotros estamos viendo ahí es el tendón que se denomina cabeza directa o tendón directo del recto femoral. Pero tiene una cabeza refleja o un tendón reflejo. Reflejo significa que da la vuelta hacia el otro lado y termina insertándose, o más bien, es el origen. Su origen secundario a través del tendón reflejo se encuentra en el surco supraacetabular. ¿Se acuerdan de ese? Que alguna vez yo les dije, este es el surco supraacetabular para el tendón del músculo recto femoral. Pero no para cualquier parte, solamente para la cabeza refleja. Porque la cabeza del tendón directo se ocupa de la espina ilíaca anteroinferior. Ahí se origina. Por lo tanto, este músculo con esas inserciones, con esos orígenes, produce o afecta a la articulación coxofemoral y es capaz de flectarla. Pero además, su cabeza refleja es capaz de provocar una leve rotación lateral del muslo.
Porque como da la vuelta, cuando se tracciona, en realidad lo que hace es llevar el muslo levemente hacia lateral. Por tanto, hace una flexión con rotación lateral de la articulación de la cadera. Sí, por supuesto. No, porque trabajan como todos los músculos, van a haber varios que son rotadores laterales. Usted podría ser perceptible el movimiento, pero ahí se trabaja tanto la cabeza refleja, el movimiento pélvico-anterior, el músculo contingente de la muscular. O sea, si usted quiere evidenciar, debe hacer un estudio de actividad electromiográfica y darse cuenta de que efectivamente está activo cuando hace un cigarro vascular. ¿Cómo? No, absolutamente. El cuadrado femoral, ¿cuál es el cuadrado femoral? ¿Cuál es el cuadrado femoral? ¿Nadie? No. Es otro concepto. Nosotros estamos viendo el triángulo femoral. Su compañera dice el cuádriceps es lo mismo que cuadrado femoral, porque podría darse al principio esa confusión. No. El cuadrado femoral está bajo los géminos. Está bajo el gémino inferior y es el último pélvico-anterior. El más descendido. ¿Ya? Bien. Vasto lateral. El vasto lateral del cuádriceps se proyecta desde el fémur, desde el trocánter mayor del fémur, pero tiene un origen amplio, porque mire, todo esto, el origen es completo aquí. Por lo tanto, tiene un origen expansivo, ¿cierto? En relación a lo que es por posterior la línea áspera del fémur. Por lo tanto, está levemente lateralizado la línea áspera del fémur y después se insertan en un tendón común con el recto femoral y el resto de los músculos vastos en el tendón del músculo cuádriceps, que finalmente este se va a insertar en la base de la patela. Y la patela va a constituir un ligamento y va a insertarse a través del ligamento patelar en el tubérculo anterior y la tuberosidad de la tibia, que estamos viendo acá. Pero todos estos músculos van en el mismo tendón, por eso se denominan cuádriceps y se consideran cabezas del mismo. El músculo vasto medial. El músculo vasto medial lo que se origina en la línea de trifurcación medial del fémur. No sé si lo recuerda, pero por posterior la línea áspera se trifurcaba hacia superior, ¿se acuerda? Entonces la trifurcación medial se origina este músculo y además en la misma línea áspera porque también tiene un origen amplio. Si nosotros sacamos el recto femoral nos encontramos con el vasto intermedio, y el vasto intermedio tiene un origen amplio en la cara anterolateral del fémur, casi por completo. O sea, toda la diáfisis femoral, gran parte de la diáfisis femoral está originado, este músculo vasto intermedio, y después se inserta a este nivel. Ahora, bajo el origen del vasto intermedio, si nosotros consideramos que el vasto intermedio tiene este origen, imagínense en el hueso, hasta por aquí, aproximadamente, o hasta por aquí, queda un espacio libre, un huequito detrás entre la pieza ósea del cuádriceps cuando se comienza a formar el tendón y el hueso. Bueno, detrás entonces queda conformado una pieza muscular más pequeña que se denomina músculo articular de la rodilla. Para algunos autores se considera como parte del músculo vasto intermedio, pero en realidad es un músculo independiente y su acción hace que una bolsa sinovial, que es la bolsa suprapatelar, cuando esto se activa y que finalmente lo que hace es que hace una extensión de la pierna sobre el muslo, el músculo articular de la rodilla saca la bolsa para que no sea comprimido por la patela. Y entonces hace una extracción de la bolsa y la vuelve a colocar, la extrae y la vuelve a colocar. ¿Ya? Músculo articular de la rodilla, bolsas sinoviales. Mire, orígenes e inserciones del cuádriceps. Tratemos de buscarlas en relación a lo que nosotros dijimos. ¿Sí? ¿El vasto lateral sería el más abultado que yo me veo? Sí, totalmente. Sí, el vasto lateral es el más amplio de todos, es el más abultado. Bien, y el que tiene la mayor fuerza. Miren lo que vemos ahí. El origen amplio
del vasto intermedio. Claro, porque era más profundo, estaba en el sector intermedio, y entonces este pequeño que se ve acá, el músculo articular de la rodilla, origen. ¿Ya? Ahora, fíjese por acá, por posterior. Lo que vemos aquí es el músculo vasto medial, ¿cierto? El vasto medial, mire lo amplio que es su origen, gigante. Y da la vuelta hacia anterior y se conforma el tendón. Asimismo, el músculo vasto intermedio llega hasta la región posterior porque da la vuelta. Y después tenemos el vasto, vasto lateral, amplio. Hasta allá. Gigante. Por lo tanto, son los músculos vastos los que conforman las líneas, los que distribuyen la línea áspera del posterior, da la vuelta. Y conforman las líneas ásperas. Busquemos el origen del recto femoral. ¿Dónde dijimos que estaba el tendón del recto femoral? ¿Cabeza directa? Espinillar canto inferior. Ahí. ¿Y la otra cabeza? El surco supracetabular. Surco supracetabular. ¿Ya? Recto femoral. ¿En el mundo ningún músculo Se se basan inserta en por la siempre. cápsula articular? ¿Perdón? ¿En el mundo ningún músculo se inserta en la cápsula articular? ¿En el húmero? En el músculo. El músculo, en un músculo se inserta en la cápsula. Es que hay una. Claro, de la cápsula articular del fémur. Sí, los músculos pepitocanterios toman inserción en la cápsula articular. ¿Ya? Es una inserción expansiva porque todos los. ¿Se acuerda que yo le dije que los pepitocanterios eran homólogos a los músculos que es el manguito rotador? Bueno, el manguito rotador interactúan con la cápsula articular de la articulación peroneal, igual como los pepitocanterios lo hacen en la cápsula de articulación cruzafemoral. Compartimento medial del muslo. En el compartimento medial del muslo nosotros vamos a encontrar el músculo grácil, mire, ese músculo grácil, el que es más medial. El músculo obturador externo, que nosotros lo vimos, era profundo, ¿se acuerda? Profundo en la pelvis, está bajo esto. Músculo obturador externo. El músculo pectíneo. El músculo pectíneo es un músculo, ahí está, músculo pectíneo, es un músculo rectangular, medial, alto, que conforma parte del piso del triángulo femoral. Piso del triángulo femoral. Y tres músculos aductores que están aquí, en distintos planos, porque lo que nosotros estamos viendo acá más bien es el aductor largo, pero nosotros vemos que existe un aductor largo, un aductor corto y un aductor magno. Por eso coloco tres músculos aductores. Este compartimento medial del muslo está inervado por el nervio obturador, que nosotros dijimos que pasaba por el foramen y después el conducto obturador que se ubicaba a nivel del músculo obturador interno en el estrecho superior de la pelvis, y pasa para el compartimento medial del muslo, se distribuye en el nervio obturador anterior y el nervio obturador posterior, y va a dar inervación entonces para todo músculo que exista para la función de aducción. Bien, antes de ver esto, veamos cada uno. Músculo grácil, a ver si los tengo después. No. Sí, lo tengo. Ya. Entonces, revisemos eso posterior a lo que usted lo vea. Músculo grácil. El músculo grácil, que es ese, o que es ese, es el músculo más medial de la región, es rectilíneo, es vertical, es una cinta alargada que se va a proyectar básicamente del cuerpo del pubis, o en algún texto le va a decir que de la rama inferior del pubis, por la cara anterior de la rama inferior del pubis, otro dirá por el cuerpo del pubis inferior, pero a nivel del pubis, y levemente lateral a la síntesis púbica, y se desciende de tal forma de que forma parte del segundo músculo del pes anserinus o pata de ganso, y toma el tendón intermedio. Ya tenemos el sartorio y el grácil formando parte de esta estructura. El músculo grácil, si nosotros hacemos una contracción de él, ¿qué hace? Aducción, ¿cierto? Aduce. No hay duda que es un aductor. Perfecto. Como es un aductor que está inervado por el nervio obturador, ¿cierto? Perfecto. El músculo pectíneo. ¿Dónde está el músculo pectíneo? Se confunde, mire, hasta aquí se confunde. Si usted no lee esto, se confundiría ese con ese, ¿cierto? Entonces tiene que pensar siempre que el músculo primero, el músculo pectíneo es extremadamente difícil de ver en una disección. Difícil, porque es muy alto.
porque está en el piso del triángulo femoral. Y normalmente cuando uno hace una disección comienza por aquí más o menos. ¿Ya? Entonces lo que usted ve es esto. Y lo primero que dice, este es el pectíneo. Porque no hay un esquema, en el cadáver se ve distinto. Entonces, el pectíneo es un músculo alto y que está en relación o conforma como un embudo entre el cuerpo muscular de él y el músculo psoas ilíaco, que se proyecta también como parte del piso del triángulo femoral. Por lo tanto, el músculo psoas ilíaco también se proyecta por acá. Aquí lo han sacado, pero miren, ahí está. Por lo tanto, los que conforman el piso del triángulo es el psoas ilíaco y el músculo pectíneo. Perfecto. Este músculo pectíneo se origina a nivel de la cresta del pubis, que es mucho más alta que la inserción de los músculos aductores, y de manera rectangular y expansiva se va a insertar en la línea pectínea. ¿Se acuerda que estaba por posterior del fémur? En la línea pectínea. También nosotros le llamamos como línea de trifurcación intermedia del fémur. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos las inserciones entre la línea de trifurcación intermedia y la línea de trifurcación medial. Vale. Porque, ¿quién se inserta en la línea de trifurcación lateral? El glúteo máximo, el glúteo máximo. Ya. Si nosotros tuviéramos que describir una función de este músculo, ¿qué diríamos? ¿Qué hace? Aduce. Ya, es aductor. Además está el compartimento medial del muslo, es aductor. ¿Qué más podría ser? ¿Rotación de qué? ¿Rotador de qué? ¿Hacia dónde? ¿Rotador? Lateral. Lateral. ¿Por qué? Usted lo vio bien. Porque este va hacia posterior. Entonces, si tracciona, esto va a dar vuelta así. Por tanto, es un rotador también lateral de la articulación. Leve, por supuesto, porque su acción principal es aducir. Obturador externo. Veamos los músculos obturador externo. El obturador externo es un músculo, primero, muy importante. Nosotros no lo vimos cuando analizamos los pelvis trochanterios, ¿cierto? Porque este está por anterior. Pero este es un pelvis trochanterio igual. Es pelvis trochanterio. Porque funciona haciendo, es un rotador lateral de la articulación femoral. Un rotador lateral. Por lo tanto, es pelvis trochanterio. Solo que se origina por anterior en relación al foramen obturado y se va hacia posterior para tomar una inserción al lado del obturador interno, en la fosita trochantérica del trocánter mayor del fémur. Y después tenemos los músculos aductores. Aquí es complejo. ¿Cómo hago para descifrar cuál es cuál? Lo primero que le voy a decir, el primer músculo por anterior que usted va a ver entre los aductores siempre va a ser el aductor largo. El aductor largo. O sea que esto se divide en camadas, en capas. La primera capa es el aductor largo. Luego tenemos el aductor corto. Mire, aductor largo. Acá se extrajo y podemos ver el aductor corto. Y el aductor corto, detrás de él, el aductor magno. Detrás, no está en el mismo plano. Entonces, aductor largo, aductor corto, aductor magno. El aductor largo. El aductor largo se origina a nivel de el cuerpo del pubis, bajo el tubérculo púbico y se extiende de manera expansiva sobre la línea áspera, también la línea áspera, pero a nivel descendido de la diáfisis, porque es este trocito. Como hay varios músculos que se insertan en la línea áspera, es por eso que toma esa forma de salirse del hueso, que hay muchos músculos que la traccionan. Entonces, el aductor largo se expande a través de la línea áspera a nivel del margen medial. Sacando esto tenemos el aductor corto.
el aductor corto se origina en un tendón pequeño y robusto que se origina a nivel del cuerpo del pubis, bajo el aductor largo, y se va a abrir con forma de abanico expansivo en una inserción alta en relación al aductor largo. O sea, no están tampoco en la misma posición, solamente en la primera porción se solapan, después se dividen. Uno está superior y el otro está inferior. El aductor corto es superior y profundo. Si nosotros sacamos el aductor corto, vemos el aductor magno. Y el aductor magno es todo un mundo, porque mire, yo le voy a decir lo que le va a servir para los prácticos. Primero, el aductor magno no lo ve por anterior. El aductor magno es parte del compartimento medial del muslo, pero se ve por posterior, en una disección. Porque está tan profundo que es más fácil verlo detrás del isquiotibial. Otra cosa, tiene dos porciones. Una porción, imagine que no existe esto. Mejor acá. Aquí no existe eso. Entonces, aquí estamos viendo, de hecho, por posterior. Si no existe esto, lo que vemos es una porción expansiva que va hacia lateral y una porción vertical. Y que finalmente se dividen, de hecho, en un tendón independiente, la porción vertical, de la porción lateral. Y esta porción lateral se denomina porción aductora del aductor magno. Tiene una porción aductora y tiene una porción isquiotibial. ¿Qué es esa? La porción isquiotibial. O sea que son fibras independientes, eso es lo que quiere decir esta imagen, fibras independientes. Pero cuando usted lo observa como un músculo es un todo. Finalmente, entre la porción aductora y la porción isquiotibial se dividen de tal forma de que forman un espacio que está cerrado por una pequeña expansión aponeurótica, esa pequeñita, formando un hiato, que es un foramen, formando un hiato, que se denomina hiato del aductor magno. El hiato del aductor magno es para el paso de las estructuras neurovasculares que están por anterior y que van a hacerse hacia posterior para llegar a la región poplitea. Le hablé que por anterior existe un conducto de Hunter o conducto de los aductores, y el conducto del aductor termina en el hiato del aductor magno. Entonces las estructuras pasan de anterior y se van hacia posterior. Entonces esto es importante saber que existen dos porciones del aductor magno. Bueno, la porción aductora, adicional a eso, usted la va a reconocer en una disección, en una buena disección, porque está perforada. Está perforada en el límite con la pieza ósea para el paso de arterias que son arterias femorales profundas. Después la vamos a analizar, pero existen esas perforaciones, son reales. En cambio, la porción isquiotibial es totalmente rectilínea y vertical. Y lo otro, la porción aductora se va a insertar en la línea áspera, en la porción lateral de la línea áspera. Y en cambio, la porción isquiotibial se va a insertar en un tubérculo que nosotros lo llamamos tubérculo del aductor. Y usted lo confundía en los prácticos de osteología con el epicóndilo medial del fémur. Y existían dos, el epicóndilo medial y un tubérculo que estaba apuntando hacia superior, que era gigante y que se denominaba tubérculo del aductor. Es para la porción isquiotibial del aductor magno. Es tan magno, es tan magnífico, que deja un tremendo tubérculo puesto en la epífisis distal del fémur. Este es el mejor de todos haciendo aducción. Sí, los dos profundos pasan por acá. Creo que lo que no dijimos. El origen del aductor magno, ¿cierto? El origen del aductor magno es expansivo, es a nivel de la tuberosidad isquiática, y toma, como es expansivo, cuando digo expansivo es porque toma como una línea. Entonces, va toda la tuberosidad isquiática más parte de la rama isquiopúbica. Eso es expansivo. O sea,
en toda la tuberosidad isquiática, así, tuberosidad isquiática, y después la rama isquiopúbica, ¿ya? Y desciende para formar sus dos porciones. Compartimento posterior del músculo. En el compartimento posterior dijimos que nosotros íbamos a llamarlo por compartimento isquioiliar, porque básicamente los músculos se proyectan en origen desde la tuberosidad isquiática y se van a insertar en la tibia. No todos, porque además existe un músculo que se origina en el fémur, pero como regla general de isquio a la tibia. Y tenemos entonces el compartimento posterior del músculo, el músculo bíceps femoral, el músculo semitendinoso y el semimembranoso. Inmediatamente vamos a hacer una analogía muy básica para que usted separe estos músculos y diga inmediatamente cuando los mire, este es este y este es el semitendinoso y este es el semimembranoso. No se pueden confundir. Primero, como dato, el semitendinoso es superficial al semimembranoso. El músculo bíceps femoral, que nosotros lo estamos viendo aquí, lo primero que tiene que ver es lateral. El bíceps femoral es lateral. ¿Por qué él se inserta en la fíbula? Lateral. El bíceps femoral es lateral. Los dos que restan son mediales. Semitendinoso y semimembranoso. El semitendinoso forma parte de la pata de ganso. Los otros dos no. El semitendinoso forma parte de la pata de ganso. El semitendinoso entonces es este. Es el tercer músculo que forma la pata de ganso. Entonces teníamos el sartorio, el grácil y el semitendinoso. Otro aspecto importante, fuera del dibujo, el semitendinoso es realmente semitendinoso. O sea, es casi puro tendón. Comienza como con fibra muscular y rápidamente forma un tendón y se proyecta el tendón sobre el semimembranoso. Por lo tanto, el semimembranoso es como una cama para el semitendinoso. Es más, en niveles descendidos, cuando usted está llegando a la región poplitea, la relación que existe entre el semitendinoso y el semimembranoso es como la de un completo, donde el pan es el semimembranoso hasta ahora y el semitendinoso es la mieles. Porque realmente no es que sea una cama, sino que cuando el semitendinoso pasa, el semimembranoso se hace así. Y usted lo encuentra muchas veces adentro, por lado y lado el semimembranoso y por dentro el semitendinoso, no como ahí. Pero aquí se puede ver algo, mire. Entonces el semimembranoso es ese. Porque aquí está llegando a la región poplitea y ya se puede ver como si tuviera un sándwich, un completo o lo que sea. Pero esto es mucho más evidente cuando usted observa el cadáver en el laboratorio, ¿ya? Por lo tanto, esas cosas son las que usted le va a ayudar a identificar esta estructura. ¿Esta es la única imagen que tengo de esto? No, qué bueno. Miren. Vamos a ver entonces el músculo bíceps femoral, primero. Bíceps femoral. El bíceps femoral tiene un origen que es compartido con el semitendinoso. Origen compartido con el semitendinoso. Esto es equivalente a cuando el tendón de la cabeza corta del bíceps tiene el mismo origen que el... ¿Qué músculo? El coracobraquial. ¿Se acuerdan que alguna vez lo dijimos? Mismo origen. Y de hecho es un tiro. Esto es igual. El semitendinoso y el bíceps femoral nacen juntos en el mismo tendón. Un tendón expansivo, pero amplio para la amplio. Pero rápidamente el bíceps femoral se va hacia lateral y se forman dos cabezas, porque es bíceps. La que usted ve es la cabeza larga. La que usted siempre ve es la cabeza larga. La que está escondida es la cabeza corta. Porque básicamente la cabeza corta es que usted corte esta cabeza, la saque y vería la cabeza corta inserta desde aquí más o menos, en lo profundo, desde aquí hasta aquí. Entonces es un músculo bíceps así. De esta forma, lo que podemos ver aquí es es el bíceps femoral, mire, el origen del bíceps femoral. Ahí va, cabeza larga, ¿cierto? Mire la cabeza corta.
Ahí está la cabeza corta del bíceps. Por lo tanto, sería como una V. Sería como una V puesta hacia el hueso femoral. Entre cabeza larga y cabeza corta. Y después, ambos tendones se van a unir para llegar en un tendón común, muy superficial, de hecho es palpable totalmente, en la región posterior de la rodilla. Es el único tendón bien palpable en la región posterior de la rodilla, que se va a insertar en la cabeza de la fíbula. ¿Ya? ¿Cuál es la acción del bíceps femoral? Dividamos en cabeza. Cabeza corta. ¿Qué hace? Flexión de pie. Sobre el muslo o flexión de rodilla. Bien, flexión de rodilla. Vale. ¿Qué más? Rotador. ¿Rotador de qué? Lateral. ¿De qué? La pierna. De la pierna. Pero muy poco. Pero muy poco. Pero bien. ¿Por qué necesita rotar la rodilla? ¿Para qué necesitaría eso si tiene una trochlea? ¿Se acuerdan? Hace flexión y extensión. ¿Por qué necesita rotar? Para desbloquearse. Desbloquea la rodilla. Igual hay un músculo para eso, en la pierna. Pero este ayuda a la cabeza corta a desbloquear la rodilla para cuando usted tiene que caminar. Ya. La cabeza larga. ¿Qué hace? Extensión ¿De qué? del músculo. Extensión del muslo. Perfecto. ¿Qué está pensando como combinar una extensión del muslo? ¿Por qué? Porque como pasa por la articulación de la cadera, la afecta. Y También flexión de pie. y flexión de rodilla, ¿cierto? Flexión de la pierna. Extensión con flexión. Bien. Ahí estamos viendo el tendón del músculo semimembranoso, ¿cierto? O semitendinoso, perdón. Esto en teoría hay un dibujo, pero en teoría va en la misma parte, en la misma región. Eso se puede evidenciar mucho mejor en los cortes del laboratorio cuando veamos el otro curso. Todavía no nos metamos ahí. Y después estamos viendo el semitendinoso y semimembranoso. ¿Qué es lo que vemos aquí? Ahí tenemos el músculo semimembranoso. Ahí está, semimembranoso. Y este, con S, semitendinoso. Origen, tuberosidad isquiática, inserción a nivel de tibia. De sentido en relación a la epífisis proximal de la tibia. El semitendinoso en la pata de gato, semimembranoso en la tibia. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Lo mismo que la cabeza larga del bíceps, o sea, una extensión del muslo con flexión de la rodilla. Pes anserinus, ahí están los tres tendones. ¿Para quiénes? ¿Cuáles son los músculos que conforman la pata de ganso? Y semitendinoso. Hay que entenderlo, ahora lo entiendo perfecto, pero hay que entenderlo para decirlo, porque después, como se parece semitendinoso, semimembranoso, entonces dice, no me acuerdo si era el semitendinoso, no me acuerdo si era el semimembranoso. El semimembranoso es profundo, son los músculos que son tendinosos y superficiales los que van a ser parte de la pata de ganso. Y eso usted tiene que pensar inmediatamente, el semitendinoso, grácil, superficial, por medial, y sartórico. ¿Ya? Extensión del muslo, porque como pasa por la tuberosidad isquiática, y cuando se flexiona hace esto. Extensión del muslo, ¿me entiendes? Lo que pasa es que cuando usted habla de flexión y extensión, inmediatamente se imagina la pierna, se imagina la rodilla, pero la articulación de la cadera también hace eso. De hecho, se palpa la región lateral y hace ese movimiento, inmediatamente se contrae la cabeza larga. ¿Ya? Por lateral, el bíceps femoral. ¿Ya? Es más común. De hecho, hay que preparar bien y por medial, uno de los tendones de la pata de gato.
que es el de semicerino. Vale, vamos a la pierna. En la pierna nosotros vamos a tener también compartimentos. Compartimento posterior, compartimento anterior y compartimento lateral ahora. Los músculos, mire lo que le voy a decir lo primero antes de hablar de esto. Los músculos que son del compartimento posterior van a pasar, los tendones en general, van a pasar por debajo del pie. ¿Se lo imaginan, cierto? La mayoría de los tendones van a pasar por debajo del pie y algunos se van a insertar en el pie. Y cuando se movilice este grupo de músculos por posterior, lo que va a hacer es una flexión plantar. O sea, esto. Flexión plantar. De tal forma que cuando yo quiero saltar, necesito hacer flexión plantar. Por lo tanto, se va a activar el compartimento posterior solo cuando hago este tipo de maniobra. ¿Ya? Flexión plantar. Pero adicional a eso van a hacer otras cosas en relación a la rodilla. Pero la mayoría va a hacer eso. Y vamos a tener en el plano superficial nomás, porque hay dos planos, un plano superficial y un plano profundo, los músculos gastrocnemios, el músculo plantar y el músculo sóleo. Los músculos gastrocnemios, plantar y sóleo forman un músculo que se denomina tríceps sural. Tríceps sural. Porque el músculo gastrocnemio tiene dos cabezas y el sóleo es una cabeza independiente del mismo tendón, pero más profunda. A pesar de eso, se considera que están en el mismo plano. Pero en el mismo plano, cuando hablamos de solamente musculatura, cuando hablemos de topografía, el sóleo es de otro plano. ¿Ya? Porque el sóleo es profundo. El músculo plantar es otra cabeza. Ah, entonces, pero son cuatro entonces. ¿Por qué no dicen cuádriceps sural mejor? No sé. De verdad no sé. Porque tal vez, porque el plantar no siempre se encuentra. No siempre existe. Es pequeño. Y porque a lo mejor el aporte es mínimo. Pero lo que sí se sabe es que cuando existe, su tendón se inserta en el tendón calcáneo. ¿Ya? Ex tendón de Aquiles. Igual, todos los músculos que van a ir a formar el tríceps sural van a ir hacia el tendón calcáneo. Miremoslo. Grupo posterior superficial, entonces tenemos los dos gastrocnemios. Los gastrocnemios se originan en los cóndilos del fémur. Cóndilo medial y cóndilo lateral por superior y se van a insertar a través del tendón calcáneo con dos cabezas y van a dejar entre las cabezas el paso de las estructuras vasculonerviosas que se proyectaron desde la región poplitea. Mire, una vez que hacemos la disección de esta región podemos ver dos músculos más. Ahí está el músculo plantar, ese pequeñito músculo plantar que se origina, mire usted, se origina sobre la cabeza del músculo gastrocnemio y sobre la cabeza lateral y se distribuye hacia medial y finalmente se va a insertar en el mismo tendón calcáneo. Y aquí podemos ver el músculo sóleo. Y el músculo sóleo tiene una particularidad, es aplanado, ahí se ve, es aplanado, se termina insertando igual en el tendón calcáneo, pero lo más interesante de él es que deja un espacio entre su origen que se denomina el hiato del músculo sóleo. Hiato del músculo sóleo, para el paso de las estructuras neurovasculares hacia la región anterior, el compartimento anterior de la pierna. Por lo tanto, el hiato del músculo sóleo es muy importante y sobre todo en disección para poder mirarlo. Pero todos van a hacer lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que hacen? Mire, si se tracciona en el pie, ¿qué va a hacer? Flexión plantar. Maravilloso. Pero si lo separamos, el gastrocnemio actúa sobre la articulación de la rodilla, porque su origen es alto. Por lo tanto, ¿qué hará? Flexión. Flexión de la rodilla con flexión plantar. O sea que si nosotros hacemos flexión de rodilla, también se activa el músculo gastrocnemio. No necesitamos hacer una flexión plantar para trabajarlo. Si nosotros hacemos una sentadilla, también lo trabajamos. ¿Ya? En cambio, el músculo sóleo, al estar originado en la fíbula y en la tibia, y en parte de la membrana interósea, y activar solamente el pie, solo trabaja en flexor plantar. Solamente es un flexor plantar. ¿Ya? Las lesiones, dato clínico, las lesiones del músculo sóleo son extremadamente complejas porque se vuelven crónicas. Es muy difícil de rehabilitar.
porque es un músculo que no trabaja siempre. Entonces, como no trabaja siempre, no está preparado para recibir cierta fuerza. Y de repente hace el deporte y en movimientos que no corresponden o que son exigentes para la musculatura poco entrenada, y el sóleo, el primero que, de la región de la pierna posterior, es el primero que se lesiona, y luego tenemos meses, y después que se recupera, vuelve a hacer otra lesión en la musculatura sólea. Bien, pero claramente el sóleo está en un plano distinto, ¿cierto? Un plano más profundo. El bullying implantar, ¿qué hace? Implantar. En teoría, ¿qué hace? Lo mismo que el gastrocnemio. O sea, es un flexor de la pierna con una flexión plantar del pie. Bien. Ahí tenemos las dos cabezas, ahí tenemos el gastrocnemio, sacamos el gastrocnemio y tenemos este que es el músculo plantar, miren cómo se inserta, y ahí tenemos el músculo sólido. Perfecto. Si nosotros sacamos este contingente muscular, nos encontramos con el plano profundo de la pierna. ¿Qué van a hacer? Un músculo alto, que pareciera como en realidad un músculo de la rodilla, músculo popliteo, y 3 músculos que van a estar exactamente en la pierna profunda, bajo el sol. Músculo flexor largo del hallux, músculo flexor largo de los dedos y el tibial posterior. Y aquí comenzamos a tener los músculos que van a posicionarse hacia el pie y que van a trabajar de una manera muy inteligente. Músculo popliteo, saquémoslo de inmediato. El músculo popliteo es un músculo para desbloquear la rodilla. Desbloquear la rodilla. Se origina, se dice más bien, aquí hay una excepción a la regla, se origina a través de fibras carnosas. ¿Recuerdan que yo le dije que eso no pasaba? Ya, aquí este se origina sí en relación a fibras carnosas por el territorio medial de la epífisis proximal de la tibia, por debajo de la epífisis proximal de la tibia, de manera expansiva, pero después se converge la fibra y forma un tendón, y el tendón perfora la cápsula articular y pasa entre, nosotros no hemos hablado de articulaciones, pero no importa, pasa entre el menisco lateral y la cápsula articular, y después se proyecta hacia la porción más lateral del cóndilo femoral, y entonces cuando se activa, tracciona. Y cuando lo tracciono, movilizo el fémur, ¿cierto? Y lo hago rotar, levemente. Y ese movimiento es el que desbloquea la rodilla para poder, cuando está en extensión. ¿Ya? Músculo popliteo es un músculo profundo. Vale. Y después tenemos 3 músculos. Por posterior, seguimos por posterior. 3 músculos. Mire, ese musculito que es fundamental. Podría ser el músculo más importante de la pierna, funcionalmente. Es el flexor largo del hallux. ¿Por qué puede ser el más importante? Porque cuando usted camina, el despegue de la caminata lo hace a través del primer dedo, o sea, del dedo hallux. Usted no despega con el quinto dedo. Usted flecta el dedo hallux y después el resto. Y cuando flecta el dedo hallux, es el último que abandona la pisada. Y el primero que se flecta para volver a hacer el paso. Por lo tanto, este es el que le da el arrastre, el empuje a los pasos en el caminar. Por lo tanto, tiene una fuerza mayor al resto de los flexores. De hecho, si usted camina o si usted flecta los dedos, verá que el dedo hallux tiene más fuerza que el resto. Es más potente. Pero hay otra cosita interesante. Está cruzado entre su porción muscular y su porción tendinosa. O sea que este músculo comienza por lateral, se origina por lateral y se inserta por medial. ¿Para qué hacer eso? ¿Por qué no por medial? ¿Por qué no se rectilíneo mejor? ¿Para qué tanta vuelta rara? ¿Para qué? Para abarcar más. Para que usted trabaje sobre el dedo hallux
pero en su paso trabaje sobre el resto de las articulaciones del pie sin involucrar el resto de los dedos. Entonces, trabaja haciendo una flexión potente sobre el dedo y después sobre el resto de las articulaciones. Y entonces toda esa fuerza de trabajo se traduce en un despegue. Y está profundo. Pero además le doy otro dato que no es como aquí. Es el más grande de todos de la región posterior, no como aquí. Si usted lo ve en una pierna, dirá, ¿cuál era este? Porque mire, no puede ser tan grande. Po. Si esto parece, este debe ser el flexor común de los dedos. Digamos. Porque como es común, es más grande. No, el más grande de todos es el flexor largo del hálus. De todos de la región posterior profunda. El más grande que un gastromero. Después tenemos este musculito que comienza por medial, pero se proyecta hacia lateral haciendo lo mismo. Haciendo lo mismo en el sentido de las articulaciones del pie, pero no de los dedos. Se cruza. Y este es el flexor común de los dedos. También es importante, pero desde otra perspectiva. Porque miren, el flexor común de los dedos, que se origina por medial, se cruza hacia lateral y se encarga de los dedos por los cuatro dedos laterales. Cuando cruza por la región, si traccionamos esto, trabajaría en teoría muy mal sobre los dedos, porque este cruce más bien me haría trabajar sobre este tipo de articulaciones, pero esto como no tiene sustento, esto se podría movilizar así. ¿No es cierto? ¿Me se entiende? Esto podría estar como suelto. Vale, entonces el cuerpo es otra cosa. En esa diagonal coloca otro músculo del pie, que se llama cuadrado plantar, es cuadrado, de aquí, y se inserta así. Y entonces puede traccionar de acá o puede traccionar de acá. Y obtenemos el trabajo neto de los dedos o el trabajo completo del pie. Y combinados los dos, una super fuerza equivalente al músculo flexor largo del hálus. Perfecto, maravilloso. Entonces, ¿qué es lo que le tiene que quedar? Van cruzados los tendones. Cruzados los tendones a nivel posterior. Y después tenemos un músculo, el tibial posterior. Su representación no es tan enorme como aquí. Va en el centro, más bien va solapado entre los dos. Va solapado. Y es difícil de observar porque es el más profundo. Pero no menos importante. Si bien es cierto, este no va sobre la marcha exactamente. Porque mira su origen. Su origen es la fíbula, la membrana interósea, la región posterior de la diáfisis del radio, de la tibia, de manera extensiva, y después su tendón se hace profundo, mire, profundo, y se va a insertar en varios lugares. Ahí lo hacen en el cuneiforme medial porque es la más importante. Pero las cuñas, las tres cuñas también se insertan las tres cuñas en el tarso, por medio. En el tarso por medio. Entonces, una duda, ¿el flexor largo de los dedos o es flexor común de los Flexor común de los dedos. Flexor común. Este músculo, ¿qué acción tiene? ¿Para qué está ahí? Comienza acá, en lo profundo, y se inserta aquí, en el tarso. ¿Trabaja sobre los dedos? No. No moviliza los dedos. Pero entonces, si se tracciona, hace lo siguiente. El potente movimiento de inversión. Así. El potente movimiento de inversión. Pero no es todo. Qué aburrido. Va a ser solo inversión, músculo. ¿Para qué sirve eso? Bueno, en realidad sirve para poder desplazar el movimiento en ambos sentidos. Hay evertores e inversores y hacen que el pie se balancee, ¿cierto? Ya, perfecto. Pero su trabajo más importante es producir el arco medial del pie. ¿Sabe lo que es el arco medial? ¿Ha visto que usted por medial tiene un arco más amplio que el arco lateral? También existe. Pero más amplio, ¿cierto? Y despega parte del pie para que en partes estratégicas del pie, solamente en 3 puntos, tenga contacto. Porque si usted no tiene contacto, tiene pie plano. Y si tiene pie plano, el roce no se disminuye y entonces su despegue no es tan bueno. Es como hacer despegar un avión sin ruedas.
¿Cuántas ruedas tiene un avión, entre comillas? Bueno, puede tener 15, pero ¿en cuántos sectores? 3. Concepto de tripoidismo. El concepto de tripoidismo hace de que tenga el sustento suficiente para ser estable, pero tener la máxima eficiencia para despegar. El pie también. 3 puntos. En una eminencia que está a nivel del dedo hallux, en una eminencia que está a nivel del quinto dedo y en el calcáneo. El resto del pie se tiene que levantar. Por lo tanto, conforma esta parte del poderoso arco medial del pie. Si este músculo está afectado, pie plano. Las personas con pie plano, ¿cuál es el gran problema que tienen? ¿Les duele? Inestabilidad. Esa persona corre, se trota y se cae. Viven en el suelo. Viven en el suelo. Entonces, ¿saben cómo se hace la evaluación? En una cajita con luces, que es de vidrio. Coloca el pie y ven cuántos puntos toca. ¿Cuánto es el área de contacto del pie? Para ver si tiene el concepto de tripoidismo o no lo tiene. ¿Ya? Perfecto. Continuamos bien. Bueno, aquí aprovechemos mira, ahí están los orígenes que habíamos dicho anteriormente. Y aquí tenemos, este tendón sería ¿cuál? El flexor común de los dedos. ¿Y ese? El flexor largo. Dato. El flexor común de los dedos es superficial en relación a los dos tendones. Es superficial con respecto a los otros dos tendones. Los tendones profundos son los más importantes. Como toda la los tendones profundos, entonces es lógico que sea el tibial posterior y el tendón del flexor largo del pulgar. ¿Cuál es el menos importante de todo? Es que es común. Esto se llama superficial. Y el cuerpo protege lo más profundo. Profe, en la imagen anterior el tendón que va como por lateral, ¿de qué músculo es? ¿Cuál? El que está más por lateral. Estos dos, los fibulares, no hemos visto todavía. Fibular largo, fibular corto. ¿Ya? También sirven para conformar el arco lateral del pie. Esto es todo una odisea lo que hace el tendón ese del fibular largo. Bien, ¿qué tenemos aquí? Una imagen posterior de la región poplitea donde podemos observar músculo gastrocnemio, mire, gastrocnemio, origen, gastrocnemio, plantar, gastrocnemio, popliteo, cortado, ¿cierto? Para ver cómo se distribuyen los orígenes de la musculatura en relación a la rodilla. Mire cómo perfora ahí la cápsula, a eso me refiero, para ir a insertarse dentro, porque los libros lo hacen con el huesito, está súper bonito, pero después cuando hay que disecarlo, a usted se le pierde el tendón porque está dentro de la rodilla. Compartimento lateral de la pierna. Músculo fibular largo, músculo fibular corto. Vamos a ir más rápido porque yo creo que estamos muy... Ya. Músculo fibular largo y corto. El fibular largo se origina en la cabeza de la fíbula. Este es el compartimento lateral. El compartimento lateral lo que hace es ser eversión. Es un evertor del pie. Eversión. Cuando el pie va hacia lateral. Así. Es raro el movimiento. Va para lateral. Y entonces, fibular largo y fibular corto hacen lo mismo. El fibular largo, como les digo, se proyecta desde la cabeza a la fíbula y después da la vuelta por el pie. De hecho, pasa por detrás del malleolo lateral. Su tendón se proyecta por el talo, pasa por debajo de la tróclea del talo, conforman parte de un conducto osteofibroso que son fibulares. Aquí, no están aquí, pero créanme que esto está amarrado. Eso, están amarrados, para que no se vaya uno para cada lado. Y después cruza desde lateral hacia medial. De tal forma que se termina insertando en el cuneiforme medial, igual que el tibial posterior, pero desde el otro lado. De tal forma que cuando tracciona el músculo, lo que hace es que llevarse el pie hacia lateral, eversión. Pero además conforma el arco lateral del pie. Pero como este músculo es finito, entonces su potencia no es tan grande, entonces el arco lateral del pie no es tan pronunciado como el arco medial. Fibular corto. No.
fibular corto se origina en la diáfisis de la fíbula y la membrana interósea y se proyecta con un tendón conjunto con el fibular largo, y este termina insertándose en el metatarsiano, en el quinto metatarsiano, en la base. Ahí estamos viendo los conductos osteofibrosos y los dos tendones, fibular corto, fibular largo. Y acá estamos viendo, de nuevo, fibular largo, fibular corto. ¿Qué hace fibular corto? Eversión. Eversión. Compartimento anterior de la pierna. Músculo tibial anterior, extensor largo del hallux, extensor largo de los dedos y tercer fibula. Miren, ¿por dónde comienzo? Tibial anterior, más sencillo. El tibial anterior es un músculo que se proyecta desde la tuberosidad de la tibia, y de gran parte de la diáfisis. Disculpen que tienen un problemón cuando ya estoy muy desgastado, porque he hecho este tratamiento, me cuesta mucho. Cuando el músculo desciende, su tendón se proyecta por medial y se termina insertando en el cuneiforme medial también, y ayuda a conformar parte del arco transverso y también del arco medial. Por lo tanto, el tibial anterior, el tibial posterior y el fibular largo conforman los arcos del pie. ¿Ya? Ese tipo de preguntas podrían aparecer perfectamente en la plana. El tibial anterior es un músculo que es palpable, totalmente. Lateral a él nos encontramos con un músculo que tiene una representación más bien amplia, que es el músculo extensor común de los dedos. El extensor común de los dedos se proyecta en los dedos, en la falange media y distal de los 4 dedos laterales, y por lo tanto hace extensión de los dedos y del pie. O sea, es un flexor dorsal, pero acá se le denomina extensor. Sabemos que no existe movimiento de extensión, pero sí de extensión de los dedos. Por lo tanto, está bien puesto el nombre de músculo extensor común de los dedos, pero también hace la extensión dorsal del pie. Después tenemos un pequeño músculo, miren, muy pequeñito. Este es el extensor del dedo hallux. Como la extensión no es tan importante como la flexión, porque no tiene una representación para el despegue, como lo habíamos dicho antes, entonces el músculo es muy pequeño. Y entonces está solapado entre ambos y sus fibras musculares son muy disminuidas. Y hace extensión del dedo hallux de manera independiente. Y después tenemos un músculo que se considera para algunos autores parte del extensor común de los dedos, y para otros dicen que es un músculo independiente, pero se denomina tercer fibular. Mire, es una cosa muy pequeña. Y el tercer fibular aparece como parte del músculo extensor común de los dedos y tiene un tendón independiente, y lo único que hace es descomponerse en un tendón que va hacia la base del quinto metatarsiano. ¿Qué es lo que hace este musculito? Eversión. ¿Se lo imagina? Eversión. Igual que los fibulares. Entonces este es el tercer fibular, porque había fibular largo, fibular corto, y este que está por anterior, pero se denomina tercer fibular, porque su acción es eversión. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tendones del músculo Extensor común. extensor común de los dedos, ese tercer fibular, y ese es el extensor El del dedo hallux. músculos del pie. En los músculos del pie tenemos 20 músculos más. Son complejos, están dispuestos en 4 camadas de músculos solamente en la planta, y en el dorso del pie aparte una camada de músculos adicionales. En la cara dorsal la camada está compuesta por el extensor corto de los dedos y el extensor corto del dedo hallux, lo vamos a ver ahora, pero para otros autores existe el extensor corto de los dedos, punto. O sea que algunos dicen este extensor corto del dedo hallux es parte del extensor común, para otros independiente. Nosotros vamos a ver de manera independiente.
Ya explicamos más o menos lo que eran los arcos del pie, ¿cierto? Dijimos que existe un arco longitudinal, que es medial, el arco medial del pie, un arco longitudinal lateral que no es tan pronunciado, que lo provocan, por ejemplo, el músculo fibular largo, y tenemos un arco transverso que también está provocado por el músculo fibular largo, que pasa por ahí. Arco transverso del pie. De esa manera, entonces tenemos el concepto de tricoidismo solamente en 3 puntos. Ahí, ahí y ahí. De apoyo. Ese concepto de tricoidismo se aplica en todo, ¿ah? En todo. Y en el cuerpo humano está repetido. ¿Has visto cómo colocan las manos un atleta para despegar en una carrera de 100 metros plano? Sí. No así. No se coloca así en el piso. No se coloca así en el piso. Se coloca así. 3 puntos. 3 puntos en el pie, 3 puntos en la mano. ¿Sabe cómo se engranan las piezas dentales superiores con las inferiores? Cada cúspide en 3 puntos. Concepto de tricoidismo. Si los 3 puntos se desplazan, entonces tenemos problemas oclusales y las personas se empiezan con dolor. Y es una cosa ínfima. O sea, el concepto de tricoidismo se aplica en el cuerpo humano a varios niveles. El otro concepto que tenemos que saber es que en la planta del pie, solo en la planta, existe esta estructura que se denomina fascia plantar, y que la fascia plantar está bajo la gruesa camada de piel, bajo el tejido celular subcutáneo, y cuando empieza a aparecer es una estructura amplia, nacarada, blanca, resistente, inextensible, como un tendón, pero se llama fascia. Fascia plantar. Esto. Y es extensible. Aquí está una representación, pero créame, vería todo blanco aquí. La fascia plantar es lo que usted se palpa en el pie y es duro. Bajo esa fascia plantar están las piezas musculares. Después vamos a decir también por qué existe esto, desde la perspectiva neurovascular, más bien, vascular, porque tiene una importancia vascular, el territorio venoso. Pero por mientras vamos a decir que es la tapita de las piezas musculares que están más profundas. Pero por dorsal no existe. Esto es dorsal. Y en dorsal nosotros lo que vamos a observar es un pequeño músculo. Mira, ahí están los tendones que estábamos viendo ahora, de la pierna, que se proyectan. Saquémoslo y tenemos esto. Entonces vemos un músculo amplio para los dedos, que es el extensor corto de los dedos. Extensor corto de los dedos. Y un músculo que se proyecta solito al dedo hallux. Extensor corto del dedo hallux. Pero, ¿le da la sensación de que es el mismo? Sí. Entonces, no está mal que un texto les diga que existe un plano nomás, extensor común de los dedos. Extensor corto, digamos, de los dedos. Pero tienen que saber que en otros libros, como Gray, por ejemplo, se lo van a dar separado. Por la planta, en cambio, nosotros vamos a tener el primer plano muscular. Y el primer plano muscular que estamos viendo ahí está bajo la fascia plantar que habíamos visto antes. Sacamos la fascia plantar y nos encontramos con esto. ¿Qué es esto? El flexor corto de los dedos. Similar al extensor. Muy parecido. Flexor corto de los dedos. Desde el talón, ¿cierto? Desde el calcáneo. Y se proyecta hacia todos los dedos. Perfecto. Y por medial y lateral vamos a tener los abductores. Abductor del quinto dedo, ese, y el abductor del dedo hallux, mismo plano. 2 abductores y un flexor de los dedos. Un flexor corto de los dedos. Y ahí está lo mismo, en otra presentación. Abductor, abductor, flexor corto de los dedos. Primer plano de la musculatura. Segundo plano, sacamos ese plano y nos encontramos con el segundo plano muscular que estamos viendo, el músculo que ya lo habíamos analizado, cuadrado plantar. El cuadrado plantar es un músculo extraño, ¿eh? Desde el calcáneo se proyecta al tendón. ¿Qué tendón es este? Flexor, ¿qué? Flexor común de los dedos, que iba cruzado, ¿se acuerdan? Y entonces como va cruzado, este se pega y se inserta en el tendón para que haga un mejor trabajo. Y mismo plano, lumbricales, que es lo que está viendo alrededor. Lumbricales. Mismo plano del cuadrado. De hecho, se ven ahí. Entre los tendones del flexor profundo, flexor común de los dedos. Tercer plano. El tercer plano son músculos que se proyectan hacia el quinto dedo y hacia el dedo hallux.
muy parecido a la mano. Entonces, en el quinto dedo tenemos en este plano al flexor corto del dedo quinto, el quinto dedo del dedo mínimo. Dijimos que había un abductor también, pero está en un plano superficial, digamos, y este está en un plano profundo, ¿ya? El flexor corto del quinto dedo. Y un flexor del dedo hallux, pero que tiene dos cabezas, una cabeza lateral y una cabeza medial. Por eso usted ve eso y eso, cabeza medial, cabeza lateral, pero ambos son flexor corto del dedo hallux. Y un aductor del dedo hallux que tiene dos porciones, una porción oblicua y una porción transversa. Una porción oblicua, ahí se puede ver esta, y una porción transversa, que es un aductor del dedo hallux. Aquí hay una tremenda representación, pero son músculos que tienen poca fuerza y tienen son pequeños. Aquí está como una representación esquemática para que usted lo pueda analizar, pero el pie está disecado en el cadáver. Usted va a ver que estos músculos son ínfimos y difíciles de identificar unos de otros. La dirección de las fibras lo dice todo. Y bajo esto, los interóseos. Los interóseos dorsales y plantares se consideran músculos profundos del cuarto plano plantar. ¿Se entiende? Porque uno podría pensar que los interóseos dorsales están en un segundo plano dorsal, pero no, se consideran del cuarto plano porque no se ven inmediatamente debajo del músculo extensor común extensor corto de los dedos. Por lo tanto, los interóseos plantares y dorsales tienen la misma disposición, 4-3, 3-3, 4-4, 4-3, como sea, pero los interóseos dorsales, ¿qué hacen? Los interóseos dorsales, ¿qué hacen? Abducen los dedos. ¿Y los interóseos plantares? Perfecto. Eso era, chiquillos, lo que teníamos para hoy.